con el estudio del... Adelante, padrino Víctor. Todo tuyo, micrófono. Bueno, hola, muy buenas tardes. Ahorita en un momento va a entrar la lectora, ¿verdad? Un momento más. Hoy quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí y quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes que están aquí con nosotros compartiendo. También agradezco a Olivia y a Aide que están ahí apoyándonos con la proyección y con la coordinación. Y bueno, hoy vamos a hablar del cuarto capítulo de las leyes. La vez pasada estuvimos hablando acerca de que la enfermedad espiritual es una enfermedad emocional. Ahora vamos a hablar de que la enfermedad es una enfermedad del alma, de acuerdo a este capítulo, ¿verdad? Y bueno, espero que pronto se una a nosotros por aquí la compañera Isabel, no sé si esté por aquí. Bueno, ok, no ha llegado todavía, le acabo de recordar, pero si hay alguien que nos ayude a leer un poquito para empezar a compartir. ¿Alguien podría ayudarnos en la lectura de este? Se corta aquí la lectura. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien quiere leer, compañeros? Estamos aquí en la de leyes. Bueno, ¿alguien quiere leer? Muchas En el gracias. fondo de... ok. Voy a ver si yo puedo leerlo desde aquí. Dice, Sí, ¿Aló? compañera, buenas tardes. ¿Me Muy permite? buenas tardes con Ya todos. llegó la lectura. La compañera Isabel ya llegó. Ahí se va a encargar de la lectura. Gracias. Sí, muchas gracias con todos. Y bueno, Isabel. capítulo 4. La enfermedad mental y emocional, enfermedad del alma. Tomado del folleto de la salud mental de noviembre de 1968. Nosotros que hemos estado en el fondo de la desesperación emocional y del sufrimiento y que nos hemos recuperado, atestiguamos que la enfermedad que padecíamos, llamada enfermedad emocional y mental, es realmente una enfermedad del alma. Ahora que estamos recuperados y podemos evaluar la enfermedad, nos es evidente que lo que teníamos enfermo era el alma. Lo sabíamos aún cuando estábamos enfermos. Muchas veces dijimos, me duele el alma. Aún oíamos decir a los que sufren, mi alma está torturada, me duele el alma, mi alma está enferma, etc. Por extraño que parezca, aún los ateístas y antagonistas dicen estas expresiones. ¿Podría subir la lectura, por favor? Gracias. No es importante cómo se define el alma, y ya que una persona no tiene que ostentar ya que una persona no tiene que ostentar un alma inmortal, creemos que cuando las personas que sufren usan la palabra alma, se refiere a aquella parte del individuo que está consciente de él mismo, su razón de existir, y que está en lo más recóndito de su ser,
y lo cual no es sinónimo de mente, ya que el alma está en un alto grado independiente del cuerpo. Alma es aquella parte del individuo que sabe lo que él es y que es verdaderamente única. Ha sido variadamente llamada ser, ego y de otras formas. Esta alma a que nos referimos no es únicamente la mente. Mente incluye o denota pensamientos lógicos y procedimientos establecidos para ayudar a la persona a sobrevivir y funcionar. Los sentimientos y emociones de uno mismo, de nuestra alma, o algo bastante diferente a los pensamientos y usos que damos a nuestra mente, únicamente con el propósito de sobrevivir. En un artículo previo dijimos que podíamos llevar a cabo trabajos mentales muy complejos, aún bajo fuertes estados depresivos, si estábamos obligados a hacerlo, pero nuestras almas estaban llenas de dolor. En nuestras mentes no existía nada malo, excepto que estaba dominada por las emociones que provenían de una alma dominada por el dolor. ¿Hasta ahí, compañero, o sigo? Síganle, por favor. Ok. Establecemos que nuestra enfermedad es una enfermedad del alma, porque no teníamos los sentimientos apropiados hacia un poder superior, nuestro prójimo y la vida. Éramos completamente egoístas y no podíamos amar. Verdaderamente no podíamos amar y por lo tanto no podíamos encontrar la felicidad. Relacionamos estos sentimientos con el alma, ya que estos son aquellos valores que tienen que ver con nuestra conducta moral, afectos y relaciones con nuestro prójimo. Sabíamos todas las reglas sociales, sabíamos cómo desenvolvernos, pero no las sentíamos. Nos sentíamos perdidos y solitarios aún con nuestros amigos, aunque nuestra conducta social pudo haber sido impecable. Tampoco pudimos recuperarnos por medio de los pensamientos racionales. Los pensamientos racionales no controlaban nuestras devastadoras emociones. Nosotros podríamos decirles, sí, por supuesto que es bueno amar a nuestro prójimo, pero no podíamos hacerlo. Y todos los intentos para convencernos de que seríamos felices si aprendíamos a amar a otros no nos cambió. Sabíamos que amar a otros era el camino a la felicidad, pero no podíamos amarlos. Éramos demasiado egoístas, ya que era el alma que teníamos enferma. Aún enfermos sabíamos que estábamos equivocados, que teníamos que encontrar un medio para cambiar, pero no sabíamos qué hacer. Cometimos los mismos errores una y otra vez y mantuvimos nuestra mala voluntad hacia otros. Sabíamos que nuestra enfermedad estaba en lo... ¿Podrían subir la lámina, por favor? Ok, gracias. Sabíamos que nuestra enfermedad estaba en lo profundo de nuestro ser, que existía en lo que bien pudiéramos llamar alma. Muchos de nosotros, mientras nos bañábamos, pensábamos, si yo pudiera lavar mi alma como lavo mi cuerpo, qué bendito alivio sería. Lo que estábamos enfatizando era que nuestra enfermedad se debía al egoísmo, a la arrogancia, mala voluntad, falta de amor para otros y otras cosas que estaban consideradas dentro de la moral y no debido a nuestros malos pensamientos, falta de información o falta de conocimiento de la realidad. La evidencia más convincente de que nuestra enfermedad era una enfermedad del alma
es que cuando cambiamos y aceptamos los valores espirituales y morales, nos ocuparemos o nos recuperaremos. Por supuesto, cuando tratamos de curarnos únicamente la mente, perdón, voy a leer uno. Cuando tratamos de curarnos únicamente la mente, continuamos enfermos o nos empeoramos. Fue solamente cuando aprendimos a amar, a interesarnos en otras personas, a tratar de ser útiles en vez de exigir que las cosas se hicieran a nuestra manera, que progresamos en nuestra recuperación. Y el milagro es, ya no tenemos el alma enferma, ya no nos duelen nuestras almas. Hemos cambiado y estamos agradecidos y continuamos bien porque nuestra enfermedad del alma ha sido sometida a tratamiento y curada. Ok, así nosotros que hemos estado enfermos del alma y nos hemos recuperado, declaramos que nuestra enfermedad realmente fue una enfermedad del alma y que el único camino de recuperación es caminar de la manera que les hemos descrito y llegar a ser amorosos y serviciales con todo nuestro prójimo. Nuestro lema, Nail, abajo con la enfermedad emocional, muy bien pudiera decir, Nail, abajo con la enfermedad del alma. Bueno, hasta ahí. Gracias, Isabel, muchas gracias por tu lectura. Gracias a Gracias ustedes. por apoyarnos. Bueno, hablemos del alma. El alma tiene una multitud de conceptos. Son una multitud de cosas teóricas. Específicamente, nadie comprende lo que es el alma. Sin embargo, cuando hablamos del campo del alma en el sentido del hebreo, ¿verdad? ¿Por qué del hebreo? ¿Por qué tenemos que buscar el camino del hebreo? ¿Por qué? Bueno, porque los pasos de recuperación, como el descubrimiento de la enfermedad, no se dio de otra parte. No viene de Asia, no viene de ninguna otra cultura más que del hebreo, ¿verdad? Entonces, cuando vamos al hebreo, buscamos la palabra alma, el significado de la palabra alma. La palabra en hebreo es nefesh, que significa ser. Y fue el hombre un ser viviente, y fue el hombre un alma viviente. Aquí el doctor Grover toca este punto. Dice, algunos le llaman ser, otros le llaman ego. Bueno, realmente la definición de alma tiene una gran variante dentro de nuestro mundo lleno de filosofías diversas. Sin embargo, tomar el asunto desde el hebreo es lo más conveniente porque, bueno, porque es de ahí, partiendo de la palabra hebrea, ¿sí?, que significa hebreas, o los hebreos significan los de la orilla, los de la frontera, los que están fuera de la ciudad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque de ahí vienen las leyes que nosotros practicamos, las leyes de los 12 pasos de recuperación, de ahí provienen, del hebreo, porque todo comenzó para Bill W. como para su amigo en los grupos Oxford. Y los grupos Oxford eran grupos religiosos. Y su religiosidad estaba centrada en la Biblia. La investigación que hizo Frank Butcher
Frank Butcher hizo una investigación antes de los grupos Oxford, hizo una investigación en diferentes religiones cristianas. Y dentro de eso estableció, al dialogar, al preguntar, al hacer entrevistas diversas sobre personas que cómo habían vencido ellos el adulterio, la bebida, las drogas, el dolor por un asesinato y esas cosas, al preguntar ese aspecto, fue encontrando pasos significativos para poder lograr un esquema de cómo sanar espiritualmente, cómo sanar el espíritu, la condición espiritual, cómo cambiar esa condición espiritual. Es por ello que la raíz que tocamos es desde el hebreo, como un fundamento. ¿Qué significa entonces Nefesh? Significa ser. Y el ser alude a muchos aspectos, y todo tiene que ver relacionado con las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Y aquí el doctor Robert Grover nos va dando una visión del alma, ¿verdad? Como él puede entenderla. ¿Y qué es lo que alcanzamos a vislumbrar en lo que Grover nos dice que es el alma? Nos dice que, bueno, él le da una connotación extrasensorial, una connotación de índole espiritual. Es la connotación que él le da. Sin embargo, desde el hebreo, el alma muere. El alma no es eterna, sino muere. Entonces no vamos a presumir de un alma inmortal, sino que el alma muere, sin embargo, el espíritu continúa. Dice por ahí en una frase, el alma que quebrante el mandamiento morirá. El alma que quebrante el mandamiento morirá. Y estamos hablando de una muerte física y estamos hablando de una muerte espiritual. Porque el alma, que es quien acoge, quien está integrada con el espíritu. El alma está integrada al espíritu. El espíritu es lo que nos da la capacidad de razonamiento, entendimiento, de valorar y de transformar nuestro ser, de transformar nuestra alma. Cuando el alma está enferma, se manifiesta en nuestros cuerpos y en nuestras diferentes formas de actuar. Cuando el alma está enferma. Pero ¿quién enferma al alma? ¿Quién enferma al alma? Dijo un personaje, dijo claramente, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de mi alma muerta? ¿Quién me librará de esto? ¿Quién me librará de esto? Entonces, esto significa, naturalmente, que el enfermo es el espíritu. Y como dice el libro azul, cuando el espíritu sana, el alma se levanta casi por sí sola. Casi por sí sola. Esa expresión nos habla mucho de esto, de que tenemos que sanar el espíritu. El espíritu es el que se tiene que fortalecer, porque la enfermedad es espiritual. Si bien el doctor Grover definió
la enfermedad del espíritu como la enfermedad de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos, porque todo esto engloba la acción del espíritu. El espíritu es la manifestación de nuestro ser. En otras palabras, el espíritu es la manifestación de nuestra alma. ¿Cuál es la diferencia entre espíritu y alma? El espíritu es ruaj, es energía en movimiento. El espíritu es lo que nos da vida física, pero también nos da vida espiritual o razonamiento, capacidad de razonamiento. En cierta ocasión se hizo un estudio sobre las ballenas y los delfines. El cerebro de los delfines es el cerebro más parecido al ser humano, que contiene todo lo que contiene el cerebro humano, pero es un cerebro mucho más grande que el humano, el de los delfines. Sin embargo, los delfines, aunque tienen cierto campo de inteligencia y de aprendizaje, el delfín no es un ser racional, es un ser irracional. Lo que la ciencia no acierta a describir entre el cerebro humano y el cerebro del delfín, lo que la ciencia no puede advertir es qué es lo que lo hace diferente. Si todos tienen el mismo químico, si el cerebro tiene el mismo químico, el mismo del delfín tiene el mismo químico que el cerebro humano, ¿qué es lo que lo hace diferente? ¿Por qué el delfín no es racional mientras que el ser humano es racional? Bueno, aquí estriba la situación de que al hombre se le dio un espíritu humano. No es un espíritu animal, es un espíritu humano. Todos los animales tienen un espíritu limitado, porque tienen patrones conductuales y están sujetos a esos patrones de conducta y a ciertas características para desarrollar habilidades inteligentes, pero no son racionales. Todos los animalitos pueden estar sujetos al humano. Todos los animalitos pueden estar sujetos al humano. El humano es quien los domina y los gobierna, pero un animalito no domina ni gobierna al humano. Esa es la diferencia entre ser un ser racional y ser un ser irracional. Ahora, veamos claramente las cosas. Nosotros tenemos enfermo el espíritu y por consecuencia nuestra alma está enferma. Por consecuencia, nuestra alma está enferma. Si sana el espíritu, sana el alma. Es muy sencillo verlo de esta forma. Digamos que tienes un aparato reproductor, pero resulta que se le quemó un circuito. Todo el aparato no funciona. No funciona. Y cuando le cambian ese circuito, el aparato vuelve a su normalidad. Digamos que ese circuito es parte del espíritu. Y el alma, que es todo el cajón y todo lo que lo motiva y lo mueve, esa se queda muerta. Nos dice una frase en un libro que leían los primeros alcohólicos, en la epístola de Santiago, la carta a Santiago,
¿verdad? Nos dice que una fe sin hechos es como un cuerpo sin espíritu. Está muerto. Está muerto. Entonces, es el espíritu el que da razonamiento y el que da vida. Y el alma es el lugar donde vive el espíritu. Por eso tienen acciones similares. O por eso podemos equivocarnos en la lectura. Si se enferma nuestro espíritu, enferma nuestro cuerpo. ¿O no es así? Podemos llegar a tener embolias, reumas, etc. ¿Por qué? Por el mal manejo de nuestras emociones. Entonces, si nos dice que un cuerpo sin espíritu está muerto, por otra parte, se nos dice que cuando el cuerpo muere, el espíritu regresa al creador que lo dio. No dice que el alma que viole, que quebrante un mandato, esa muere. Por lo tanto, el alma no es inmortal. Como lo creen en otras culturas, como la griega, que ellos creen que el alma es inmortal. Alguien me preguntaba en algún momento y dice, bueno, ¿y por qué cuando muere el hombre, por qué pierde peso? ¿Es porque el alma salió de él? Bueno, eso es lo que aluden algunas personas, pero la realidad es esta, que cuando tenemos vida, estamos aferrados a la tierra. Estamos luchando contra la gravedad. Caminamos y nos cansamos porque estamos luchando contra la gravedad. Estamos semilibres pero atados en una energía que vibra alrededor nuestro. Pero cuando morimos, todo el cuerpo se suelta y no puede ingravitar, pero solamente está el peso del cuerpo. Ya el peso el cuerpo ya no está luchando contra la gravedad, sino que el cuerpo se suelta. Digamos, una roca. Una roca tiene una energía constante, pero no tiene una vida consciente. La roca no decide si se mueve o se queda o se va o qué pasa, nada de eso. Por lo tanto, la roca no tiene un peso extra, porque está inerte, está sin un espíritu consciente, está inerte. Solamente su peso está sobre la tierra por acción de la gravedad y la inercia. No pierde nada la roca, pero nosotros sí. Nosotros cuando morimos, el espíritu se va de nosotros, se va, se eleva, se va al creador, al dador de la vida. Y es como si nos quitaran todo lo que es el disco duro, donde dice todo lo que hemos hecho y todo cómo funcionamos. Bueno, ese disco duro se quita y ese es el espíritu que regresa a Dios quien lo dio, al creador quien lo dio. Pero el cuerpo queda inerte como una roca. Por eso pierde peso. ¿Por qué? Porque ya no está
luchando contra la gravedad. Ya no, ya queda inerte como la roca misma. Y el cuerpo se pone rígido, se pone duro, porque ya no tiene vida. No es porque salió el alma, o que el alma ande penando. Dice, los hebreos dicen, el que está vivo sabe que va a morir, mas los muertos nada saben. Los muertos han acabado toda su obra y su memoria desaparecerá. Vaya cosa, ¿no? Bueno, cuando revisamos el hebreo nos dice que nosotros tenemos un alma mortal, no inmortal. Y por eso el Dios de los hebreos ofrece inmortalidad. Les recuerdo que, por ejemplo, el Maestro Jesús, ¿verdad? Nos dice a través de Juan 3:16, nos dice claramente ahí. ¿Qué nos dice ahí? Juan 3:16. Nos dice pues que todo aquel que ponga su fe en Él, en el Hijo, ¿verdad? No verá muerte, sino que pasará de la muerte a la vida eterna. O sea, hay cierta condición para entender que el alma que nosotros poseemos es mortal, no inmortal. Porque esto corruptible es necesario que se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Jesús, como mortal, murió y estuvo 3 días en la tumba. Pero al ser él levantado, ¿verdad? Volvió a tener vida, fue resucitado, volvió a tener vida. Pero fue transformado en un ser espiritual, enteramente espiritual, y ya no mortal. O sea, en otras palabras, pasó de la mortalidad a la inmortalidad. Por eso Él ofrece vida eterna, porque es algo que no tenemos. ¿Para qué vas a ofrecer vida eterna si la tuviéramos? Pues ¿para qué quiero vida eterna si ya la tengo? Pero Él ofrece vida eterna. Bueno, hablo un poquito de esto para entender sobre el punto de vista hebreo, sin entrar en controversias con otras filosofías que bien conozco, como la metafísica, que viene de Asia y es un sincretismo, es decir, es una mezcla de cosas, y como otras ideas que vienen del griego, que adoptaron algunas congregaciones del día de hoy, ¿no? Adoptaron la idea de los griegos, pero no de los hebreos. Eso hace una gran diferencia. Ahora bien, aquí lo que nos interesa es entender no el concepto claro y específico del alma, sino lo que nos interesa entender es que el alma enferma. Y la pregunta es, ¿por qué causa enferma el alma? Por causa del espíritu, por causa de un espíritu humano desobediente a leyes espirituales. Y como consecuencia tiene la muerte, que es la separación de la vida. Cuando nosotros viajamos por los 12 pasos de la recuperación, desde el primero hasta el 12, estamos tratando de tener un estado consciente con Dios, un entendimiento consciente con Dios, como cada quien puede comprenderlo. Y es muy respetable la postura de cada una de las personas.
Pero en mi caso personal, yo tengo que hablar de lo que a mí me da resultados. De eso tengo que hablar yo. Porque a otra persona le puede dar resultados de otra manera. Pero a mí me resulta de esta manera, de esta forma. El comprender claramente los términos espirituales para no llevarlos a un plano esotérico. Porque cuando llevamos a un plano esotérico, esotérico significa oculto. Quiere decir que si lo llevamos a un plano esotérico, este entendimiento o este conocimiento, seremos como niños tratando de comprender lo que es la energía, lo que es la fuerza vital de la vida. Niños jugando a ser adultos. Pero no queremos ser eso porque ya lo estamos viviendo. Hemos vivido una amarga desilusión de nosotros mismos y de otras personas. Hay un cuento que me gusta mucho, un cuento que proviene del budismo. Había un hombre que, desilusionado, intentaba suicidarse en un barranco. Por ahí estaba un zen, un monje, y cuando lo vio, lo apartó del lugar donde estaba, lo jaló y le dijo, ¿qué te pasa? No, pues es que yo me quiero quitar la vida, ¿no? Quiero morir. Entonces el monje le dice, oyes, pero la muerte es normal, ¿no? Y va a llegar cuando tenga que llegar. Pero ¿por qué adelantarte? ¿Por qué adelantarte a morir antes de tiempo? ¿Por qué? Porque vivo en un mundo de hipocresía y falsedad y de egoísmo. Mis padres me traicionaron, mi hermano me traicionó, la mujer con quien yo vivía me traicionó. Así es que me han traicionado todos. Yo soy una persona que no he cometido ningún delito, decía el hombre. Y puedes ir y preguntar a mi pueblo, ¿qué daño le hice yo a alguien? Y claramente te van a decir que yo no he hecho ningún daño. Pero estoy desilusionado de la humanidad y prefiero morir a vivir desilusionado. Bueno, es posible que ellos sean egoístas. ¿Y tú? No, yo no soy egoísta, decía aquel joven. No creo. Yo creo que sí eres egoísta. No confío en ti, le dijo el monje. No confío en ti, yo creo que tú eres egoísta. Y le hizo un reto. Bueno, al final de este cuento, el joven demostró su egoísmo. Primero su fidelidad al monje y después traicionó al monje. Y después el monje lo perdonó y luego retomó el camino. Pero ahí se dio cuenta que era tan humano como cualquier otro ser humano, egoísta. ¿De dónde o por qué estaba enfermo este joven?
Este joven de este cuento estaba enfermo del espíritu y del alma, porque estaba confundido, creyendo ser él más puro que los demás, creyendo ser él la víctima de toda la sociedad que le rodeaba, prefería morir a seguir viviendo con seres de este tipo, cuando él mismo era igual que los demás. Cuando se dio cuenta de eso, ¿verdad? Entendió 7 puntos de cómo descubrir al que quiere engañarte. Pero aquí el asunto es lo siguiente. El espíritu está enfermo porque no razonamos adecuadamente, porque no tenemos sano juicio. El espíritu está enfermo y enferma al alma. El espíritu permanece, pero el alma muere. Esa es la diferencia. Lo cual quiere decir, como la palabra alma zen, el lugar donde vive el espíritu, es un almacén, el lugar donde vive el espíritu. Por eso cuando el espíritu sana, el alma sana por sí misma. No tengo que hacer doble curación, una curación de mi espíritu y una curación del alma. No, lo que tengo que hacer es curar mi espíritu, significa enderezar mis pensamientos, dominar mis emociones, dominar mis instintos naturales para que trabajen para mí y yo ya no trabajar para ellos. Esa es la diferencia existente. Entonces, si nosotros nos basamos un poco en el libro azul, veremos que claramente dice que cuando el espíritu sana, el cuerpo se recupera por sí, casi por sí solo. Cuando nuestra alma está sana, podemos estar cansados y dormir y despertar al día siguiente con un cuerpo reparado. Pero cuando el espíritu está enfermo, el alma está enferma y duermen 3 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, pero su cuerpo no se repara. Y a eso nosotros le llamamos el cansancio que el descanso no puede quitar. El cansancio que el descanso no puede quitar. ¿Por qué? Porque el espíritu está enfermo. Por eso. Está agobiado, está angustiado, está exageradamente preocupado. No está dispuesto a entender o a saber o a creer en un poder superior, en un Dios. Por eso debemos ver nuestra situación personal desde el interior. A ver, ¿qué es lo que está sanando cuando haces un primer paso? Admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. A ver, ¿de qué estás hablando? Que admites que no puedes contra cierta parte de ti que se llaman emociones. No puedes contra eso. Y luego defíneme qué tipo de emociones. ¿Estás enfermo de qué tipo de emociones? ¿De qué tipo de emociones? Si tú me dices,
Bueno, pues es que tengo una emoción que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Y lastimo a los demás y me lastimo yo. ¿Y qué es una emoción? Una emoción, luego repito, es deseo y placer unidos. Ahí está una emoción. Deseo y placer unidos. Hay una intención. Deseo y placer unidos. Pero la emoción puedes hacerla morir, puedes hacerla crecer, o sea, seguirle la secuencia de emoción, o puedes trabajar con ella de otra forma. Es decir, una emoción se transforma en un sentimiento. La emoción no muere, no termina. La emoción se transforma. Hay mucha gente que piensa que la emoción es independiente al sentimiento. No. Si nace del instinto como deseo y placer, y llamamos un movimiento, se produce un movimiento y ese movimiento se convierte en un sentimiento. Digamos que una roca, una simple roca se llame, le ponemos nombre como placer y deseo. Esta roca se llama placer y deseo. Y esta roca la tiro, ¿verdad? La tiro en el agua. Cuando tiro esta roca al agua, este placer y este deseo, se produce un fenómeno en sistema de ondas. ¿Y qué son esas ondas? Esas ondas son como el sentimiento que se formó por actuar conforme a ese deseo, a esa emoción. Sigmund Freud elaboró una teoría que se llamó la mente inerte. Una mente sin deseo está muerta, decía Sigmund Freud. Una mente sin deseo está muerta. El deseo es lo que hace motivar a las personas a cambiar, a tomar decisiones, a hacer o no hacer. El deseo es lo que lo motiva. El deseo y el placer nos motiva a hacer determinadas cosas. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Del espíritu o del alma? Estamos hablando del espíritu. De eso estamos hablando. De una energía que a través de un estado físico, a través del sistema nervioso nuestro, emana una energía que se llama placer y deseo, conocida como una emoción, un movimiento. Y este movimiento se transforma en un sentimiento. Y el sentimiento se transforma en un resentimiento. Por naturaleza, para mi bien o para mi mal. Pero se transforma en un resentimiento. A ver, veamos. Cuando tú recuerdas a tu mamá peinándote, bañándote, platicando contigo, diciendo que te ama, ¿qué es eso? Que tú lo recuerdas. ¿Cómo te sientes tú cuando recuerdas eso? Ese aspecto de tu mamá. Te sientes bien. Es un resentimiento positivo, es un resentimiento agradable. Pero ¿y qué? Cuando te metió unos cintarazos, cuando te gritó, cuando te jaló los cabellos,
¿Qué pasó? ¿Cómo recuerdas ese evento? Pues todo lo contrario. Te llenan de autoconmiseración. Es que yo era una niña, o es que yo era un niño. Te lleva de conmiseración. ¿Por qué? Porque es un resentimiento negativo. Así es que podemos entender el proceso de cómo se forma el resentimiento en nosotros, positivo y negativo. Y eso depende de cómo yo piense acerca de las personas, acerca de sus formas de actuar o de ser. El resentimiento negativo trae venganza. Y en la venganza está un placer deformado. Y el resentimiento positivo no trae venganza, trae una satisfacción y unas ganas de estar con esa persona. Porque no hay un resentimiento negativo ahí, hay un resentimiento positivo. Cuando nosotros nos descubrimos a nosotros mismos, como en mi caso personal, que me descubro saliendo del kindergarten con mi mamá, que me iba a recoger a cierta hora por la tarde. Y recuerdo las casas antiguas por las que pasábamos, el lugar donde estaban los taxistas esperando clientes. Recuerdo una barda larga, como casi de 100 metros, pero estaba bajita, empezaba bajita y poco a poco se iba haciendo más alta. Y recuerdo que yo quería caminar por ahí y mi mamá me subía y me llevaba de la mano. Y ya cuando se iba haciendo más alto, entonces me tomaba en los brazos y me bajaba. Luego pasábamos a una tienda. Pasábamos por una tienda donde un hombre vendía agua fresca y con regularidad me compraba un agua fresca. Y era agradable para mí. Disfrutaba el paseo con mi madre hasta llegar a un lugar donde dábamos vueltas para llegar a la casa y había un poste ahí. Y cada vez que pasaba yo quería que me midiera para ver qué tanto había crecido yo. Y rayaba el poste con una piedra o con un vidrio, rayaba el poste, mamá. Y me decía, hijo, ya estás grande. Luego de ahí, algunas veces íbamos a una panadería. Y ahí veía a los hombres haciendo pan en el horno y trabajando. Y compraba el pan, mamá, y nos íbamos comiendo el pan por el camino. Esas cosas me gustan. Ahí yo no estaba resentido con mi mamá, pero esos recuerdos se habían borrado por causa de los resentimientos negativos. No me acordaba de las cosas buenas que mi mamá me aportó a mí con su expresión amorosa. Así que pues podemos tener resentimientos positivos que nos ayudan a vivir cuando aprendemos a recordar. Dicen que recordar es vivir, pero cuando recordamos resentimientos positivos, pero recordar es morir cuando recordamos sentimientos negativos. Nuestro cuerpo se apachurra, nuestra estima se pone hasta para abajo. Al menos que superemos esa etapa. Así que si queremos sanar del espíritu, solamente tengo que concentrarme en los 12 pasos de recuperación. ¿Qué dice el segundo paso? Dice el segundo paso que llegamos a estar convencidos
o llegamos a creer que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Y aquí aparece un pasado imperfecto, podría. O yo puedo entender que no es un pasado imperfecto en el sentido de que no solamente podría, puede devolverme el sano juicio. Una nueva manera de pensar para tener una nueva forma de ser, para tener una nueva personalidad. Oh, qué cosa. ¿Cuántos estamos verdaderamente dispuestos a sanar espiritualmente? Porque la cura es espiritual, porque la enfermedad es espiritual. La energía del egoísmo es espiritual, es energía. Energía es espíritu. Y la energía del amor es espiritual, es energía. Si debo desarrollar el amor, significa que tengo que vencer al egoísmo. Energía contra energía, fuerza contra fuerza, poder contra poder. Si deseo desarrollar una vida espiritual, necesito aprender a razonar adecuadamente con la ayuda de Dios. Por eso el libro azul recomienda que cambiemos nuestros pensamientos por los pensamientos del programa. Y yo creo que es importante cambiar mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Llegamos a comprender en que Él era el rey y que nosotros íbamos a ser sus súbditos, en que Él era el Señor y nosotros íbamos a ser sus servidores. Llegamos a ese punto, a establecer que yo voluntariamente me someto al pensamiento divino, es decir, al principio espiritual, voluntariamente, sin que nadie me esfuerce, voluntariamente. Tengo que aprender a ser libre en el espíritu. Entonces, llegamos a concluir que la enfermedad y la salud mental emocional son de índole espiritual. Que si yo estoy saludable mental y emocionalmente, mi alma está saludable. Dicen por ahí, los griegos decían esto, mente sana en cuerpo sano. Mente sana en cuerpo sano. ¿Tienes una mente sana? Tenemos que eliminar lo tóxico de nuestros pensamientos y de nuestras creencias, que son energía. Palabra es espíritu. Entonces, corregir nuestro mundo interno en nuestros pensamientos es el trabajo de los 12 pasos de la recuperación. No necesito pensar que estoy curando mi alma o que voy a curar mi alma. No, simplemente practico los principios y voy teniendo sanidad espiritual y sanidad del alma. Como consecuencia, sanidad del alma. Cuando eliminas la causa, para el efecto. Entonces, ¿cuál es la causa primaria de nuestra enfermedad? Es espiritual. El efecto secundario es la enfermedad del alma. Ese es el efecto secundario, la enfermedad del alma. Sanamos al espíritu y sanamos el alma.
Enfermamos espiritualmente. ¿Está abierto tu micro? Y enfermamos espiritualmente, estamos enfermos del alma. Estamos sanos espiritualmente, estamos sanos del alma. Entonces, ¿cuál es la causa que nosotros necesitamos atacar? La enfermedad espiritual. Debo de concentrarme en eso, porque son mis pensamientos lo que me enferma, mi manera de pensar, lo que me enferma, lo que me lleva al caos, al desorden. Entonces, si quiero lograr dominio, tengo que conocer esos aspectos que están mal en mí para corregirlos. Porque nadie puede corregirlos. Ni Dios los va a corregir desde afuera. Ni Dios lo va a corregir. Los tengo que corregir yo, bajo la dirección de Dios. Bajo la dirección de Dios. Tengo que corregirlos yo, internamente. Hubo un orador que dijo, Señor, libérame de las infracciones que me son ocultas, del quebrantamiento espiritual que yo hago, que me es oculto, que yo no me doy cuenta. Libérame de eso. Hazme conocer tu voluntad y dame la fuerza para cumplirla. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿quieres tener sano juicio? ¿Qué significa juicio? Conceptos, ideas, creencias, palabras, que se traducen en qué? Emociones, sentimientos, acciones del ser, acciones del alma. ¿Sí? Por eso dice como una orden, el Espíritu dice, bendice alma mía a tu Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía. El Espíritu le está dando una orden al alma, al ser. Le está diciendo, bendice, alma mía, a tu Dios. Y no olvides ninguna de las cosas buenas que te ha dado. Es el Espíritu el que le está dando una orden al alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? O sea, ¿por qué te sientes triste, oh alma mía? O sea, confía en Dios. Sométete a Él. Confía en Él. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué tienes situaciones problemáticas en ti? Confía en Dios. En otras palabras, ten fe y actúa conforme al pensamiento de Dios. Porque Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Cuyo pensamiento en Él persevera. ¿En quién? Pues en los pensamientos de Dios. ¿De qué otra forma puedes perseverar en Dios? ¿Cómo puedes perseverar en Dios? Solamente a través de la meditación y la oración, el estudio, el análisis. Solamente a través de esto podemos permanecer en Dios. No hay otra manera. ¿Y de qué estamos hablando? De palabras, de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de deseos y placer. De eso estamos hablando. Encontramos un placer al estudiar. A mí cuando tengo un tema que me apasiona, me zambullo en él y estoy 1 hora, 2 horas, 3 horas analizando, estudiando y no estoy cansado.
No estoy cansado, estoy emocionado por el descubrimiento que estoy haciendo de mi propia persona. Y entonces empiezo a entender mis zonas erróneas. Y aquí, cuando comprendo mis zonas erróneas, es cuando empiezo a tratar de arreglar mi ser interior, pero solo no puedo. Aquí es donde yo necesito la fuerza de Dios en mi vida para poder hacerlo, para poderlo hacer mejor, bajo la fuerza de Dios, no bajo mi propia fuerza, porque no es un autodominio, no es un dominio de sí mismo. Yo adquiero un dominio por la fuerza de Dios, por el Espíritu de Dios, porque busco someterme a su espíritu, a su fuerza, a su pensamiento, a su palabra, a sus principios. Y así es como tenemos que adquirir la fuerza para hacer las cosas que no podemos hacer o que no podíamos hacer. Y podemos lograrlo. ¿No crees? Bueno, voy a ponerle fin a mi comentario sobre este tema, ¿verdad? La enfermedad del alma. Una perversa enfermedad del alma. Un espíritu perverso que destruye el alma. Bueno, ok, entonces, de aquí en adelante, pues tenemos preguntas, opiniones, comentarios, o bien, háblenos de su experiencia. ¿Alguna Gracias. pregunta? Adelante, Aide. Usted que ha leído tanto y que sabe más de neuróticos anónimos que yo, el motivo de mi pregunta es, ¿por qué me cuesta tanto obedecer a Dios dentro de estos principios espirituales? ¿Por qué tanta rebeldía hacia Él? Muchas veces le pregunto que si Él me devolvió la vida es para estar bien y por qué me cuesta trabajo creerle que Él me ha dado sexólicos y ustedes, creerle por qué me cuesta trabajo, por qué soy rebelde, por qué no quiero estos principios espirituales que me han hecho feliz durante 6 años, porque ya no estoy atada a la ira, a la ansiedad, pero me cuesta trabajo creerle, ¿por qué? Bueno, la rebeldía es natural en el ser humano. Es natural. Por eso, por eso necesitamos de su fuerza, ¿no? Ahora, ¿por qué no le creemos? Pues es posible que tenga que ver con tus creencias infantiles. Y también es posible que tenga que ver con una falta de la práctica de tu inventario diario para entender qué es lo que Dios ha hecho en mi vida y por qué tengo que estar agradecido y por qué me revelo ante su presencia. ¿Por qué me revelo? Bueno, pues me revelo porque no estoy convencido de su existencia. No estoy convencido de su existencia y tengo algunos prejuicios de índole religiosa o prejuicios infantiles. Por eso están los inventarios. El inventario del segundo paso es importantísimo para sacar esos prejuicios que no nos permiten, porque el paso dice, llegamos a creer.
o llegamos a estar convencidos. Pero ¿cómo llegamos a estar convencidos? No dice que ya estábamos convencidos de un Dios. No, llegamos a estar convencidos en que Dios podría devolverme el sano juicio. Si yo estoy convencido de que Dios me va a devolver el sano juicio y yo quiero tener sano juicio, pues voy a probarlo, ¿no? Porque primero somos creyentes, primero somos oyentes y llegamos a ser creyentes. De creyentes llegamos a ser discípulos de Dios y posteriormente hijos de Dios. Pero comenzamos con ser oyentes. Esto es parte de un proceso. Necesitas investigarte. ¿Cuáles eran las creencias que tenías de niña? ¿Y dónde crees que Dios te falló y por qué? Necesitas revisar tus creencias. Porque lo que se está oponiendo ahí es tu falta de confianza en Dios, que puede ser una de esas memorias emocionales que no te permite desarrollar. Un obstáculo, un prejuicio. Eso es. Bueno, gracias, Aide. Gracias, padrino. ¿Alguien más tiene una pregunta, una duda, algún comentario de lo que escuchó el padrino? ¿Alguien quiere hacer algo al respecto? Leer, Laura. Gracias, compañera, por el servicio. Gracias, padrino, por el tema. Nunca lo había escuchado a usted. Me llama la atención que dice que un inventario del segundo paso es importantísimo. No sé a qué se refiere, pero no sé cómo se puede empezar a hacer, cómo puedo empezarlo a hacer yo o cómo es. Y número 2, otra pregunta. Usted habló lo que abarca el juicio, creencias, ideas, dio una serie de nombres y después eso provoca, ¿cómo dijo? Provoca emociones. ¿Podría repetir esa parte si es que me estoy dando a explicar bien? Gracias. Bueno, Laura, todos los pasos, cada uno de los pasos tiene su propio inventario, no solamente el cuarto paso. Cada uno de los pasos tiene un inventario. Desde el primer paso hay un inventario para llegar a estar convencido de que verdaderamente yo soy neurótico o alcohólico o soy jugador o a ver qué, ¿no? Según el problema que se tenga. O tengo una enfermedad de la ansiedad o una enfermedad de la ira, pero el paso te pregunta, ¿y por qué? Tienes que hacer dice, tienes que ser minucioso. Dice el primer paso, ¿no? ¿Para qué? Para que veas con ese defecto de carácter que tú practicas, ¿a quién le haces daño? ¿A otras personas? ¿A ti misma? ¿Y de qué manera te hace daño? En lo físico, en lo económico, en lo emocional, en lo sexual, en lo mental. ¿En qué te hace daño ese defecto? Entonces, ahí está el inventario del primer paso para poder llegar a la derrota, ahí hay un razonamiento fuerte para poder llegar a llegar a la conclusión de la derrota definitiva diciendo, wow, esto verdaderamente es de vida o muerte, o lo sigo o muero. Y muero espiritualmente y puedo morir prematuramente, porque ya hiciste un análisis del primer paso. Pero, ¿y el segundo paso qué? El segundo paso
cuando vemos la charla que tiene, primeramente nos expone cómo nuestras ideas, ¿verdad?, nos hacen ser nosotros Dios de nuestro propio universo, con nuestras propias ideas. Y en este paso dice que tenemos que dejar todas nuestras creencias. Dice ahí, pero si yo dejo esto y sigo encomendándome a quien yo no entiendo, entonces me voy a convertir algo así como nada. Entonces este es el fin. O sea, mi fin, esto se acabó. ¿Cómo eso que me dices que tengo que dejar todas mis creencias si de eso he vivido toda la vida? ¿Y tú quieres que me despegue de mi esencia? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Este es el fin, dice la persona en el segundo paso. Y el padrino le dice, se ríe de su situación y le dice, sí, es el fin de una vida pasada y es el comienzo de una nueva vida, con nuevas ideas, con nuevos pensamientos, con una nueva manera de ser. Porque el paso está sugiriendo que nosotros no hemos actuado con sano juicio. Entonces tenemos que revisar, ¿verdaderamente he actuado yo con sano juicio? Y empezamos a ver, ¿por qué llegaste a una quiebra económica o emocional? ¿O por qué llegaste a quebrar con tu pareja? ¿Porque tienes sano juicio? ¿O por qué? ¿Cuáles son las creencias que no te permitieron relacionar adecuadamente con las personas? Esas maneras de pensar que intelectualmente te pueden elevar por sobre los demás, pero que en realidad eres como un cacahuate vacío, vano. Pareces un buen cacahuate, pero por dentro no sirves. ¿Por qué? Por tus falsas creencias. Hay que hacer un análisis, hay que hacer un inventario de eso. Luego nos damos cuenta, pues, dije, del instinto natural, la raíz del instinto natural se llama egoísmo, pero el egoísmo no aparece como egoísmo, aparece como deseo y placer. El deseo y el placer son la esencia de una emoción. El deseo y placer son una emoción, porque hay una tendencia, hay un impulso hacia algún lado. Entonces, ¿y fluye de dónde? Del instinto natural. Y fluye de mi historia, y fluye de mi pensamiento presente y de mi pensamiento hacia el futuro. Y fluye ese deseo y ese placer. Ya sea que quiera conquistar ese placer o que ya lo conozca y lo sienta antes de. Entonces el placer me cautiva. El deseo y el placer me cautivan, la emoción. Y se convierte en un sentimiento, en un hambre, en un deseo más profundo, en una obsesión por cumplir esa cuestión. Y se convierte esa emoción se convierte en un sentimiento y el sentimiento se convierte en un resentimiento, positivo o negativo. Cualquiera de las dos cosas. Depende cómo trabajes con tu emoción. Es en ese sentido. Si no conozco cómo funciona, difícilmente voy a poder entender qué es lo que tengo que hacer. Me voy a conformar con saber que ya descubrí mis defectos, pero ¿y cuándo te los vas a quitar? ¿Cuándo vas a dejar o parar de sufrir
por tus conductas inadecuadas, por tu manera de pensar inadecuada, porque es lo que te hunde, la forma de pensar. Exageras en tu preocupación por alguien porque tienes un apego emocional tóxico, porque quieres controlar la vida de los demás o porque quieres sostener la vida de otros. Si eres madre, sufres por los hijos, porque no hacen tu voluntad. Sufres por tus hijos porque quieren ser libres. Sufres por tus hijos porque tienes miedo a que se mueran o que se conviertan en delincuentes o en adictos a las drogas. Y sufres por una preocupación excesiva. Es una manera de pensar equivocada, errónea, porque no te sostienes en una fuerza suprema, porque si ellos van a ser delincuentes, nadie lo va a evitar. O si ellos se van a drogar, nadie lo va a evitar. Nadie lo va a evitar. Porque ellos tienen que vivir su propia experiencia. Pero como mamá controladora, sufres por una exagerada preocupación. Ahí entra la preocupación, el celo, la angustia, las máscaras de la enfermedad, ahí están, la ansiedad. Entonces, sufres. ¿Y dónde está tu enfermedad? Está en tu manera de pensar, en tu forma posesiva de ser. Es la manifestación del egoísmo. Por eso sufre. Entonces, ¿dónde está el mal? Está en los pensamientos, en las formas de creer y de pensar. Espíritu significa palabra. La palabra es espíritu. Y puede ser un espíritu de vida o un espíritu de muerte, palabra de vida o palabra de muerte. Y nosotros aquí estamos hablando de palabra de vida para cambiar nuestro interior. Hay que remodelarnos internamente. Gracias. No, gracias a usted, padrino. De nada. Bueno, ¿habrá alguien más? Que desee compartirnos. Sí, ¿me permiten? Adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes con todos. Muchas gracias por tu servicio. Y bueno, de verdad que este tema está profundo, muy profundo, pero sobre todo a mí me ha motivado aún más. Esto siempre pienso y siento de que yo debo conocerme, justamente como lo mencionó, ¿no? Cómo funciono y identificar en mis emociones, mis pensamientos, cómo me estoy sintiendo, pero sobre todo cuáles son mis deseos y ese placer que de momento me está llevando a esa emoción, ¿verdad? Para satisfacerla. Y más o menos voy entendiendo, ¿no? De que tengo que seguir trabajando y profundizándome en los principios espirituales, porque para mí los principios de todos los pasos o de los 36 principios son espirituales, porque a través de todos estos principios es como se manifiesta Dios. Nada más tengo que yo poner de mi parte y si realmente deseo llegar a esa recuperación que para mí significa el conocerme realmente quién soy, qué es lo que quiero de esta vida, para dónde voy, pero sobre todo tener amor en mí, porque sin amor nada soy. Absolutamente, de la mano por sobre todo del poder superior que me sostiene hasta el día de hoy y en el cual tengo mucha fe y creo en él. Él me trajo a esta vida en la que el día de hoy estoy aquí compartiendo con ustedes con un propósito muy bonito.
y no solamente de colaborar con él, ¿verdad? Para llevar el mensaje, pero de aprender a dar de corazón y amar tanto como yo me puedo amar, amar a los demás. Y bueno, darle las gracias por tomarse el tiempo, por tener este interés tan bonito que yo lo sintetizo en amor, del cual usted nos está regalando. Muchas gracias, compañero Víctor. Y bueno, que tengan una tarde muy bonita y bendecida. Gracias. Padrino, Gracias, Isabel. Sí, adelante, Aide. ma, a ver, espérame, deje cómo se llama. Dice, Milagro. Por favor, ¿me podrían decir dónde van a compartir la grabación? En el grupo de leyes. Compañeros, puede levantar su manita para hacer su pregunta, dice Olivia. Luego dice, hay preguntas en el chat, pero yo no veo ninguna pregunta. No sé si ella las ve, que las lea si las puede leer, porque yo no veo ninguna pregunta. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Hablaba una chica ahí, padrino, que decía que, pero se me suena eso como a chisme, ¿no? A mí qué me importa si ella es esa persona o no, pero la voy a leer. Dice, ¿habrá en la vida una persona que no tenga nada que reparar y que no tenga nada emocionalmente que decir? Parece ser que eso era lo que veía yo en la esa. No, eso es lo que pregunto. Mira, fíjate que la respuesta la tiene el libro azul. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. O sea, Ok, siempre vamos a tener algo que hacer, por eso esto es un trabajo de vida, un día a la vez. Queremos progresar, porque si tenemos una mentalidad que atrofia el progreso, dice, ay, no, es que de todas formas todos son imperfectos y yo también soy imperfecto. Ah, bueno, pues amas tus defectos y quieres quedarte ahí, está bien. Nadie te obliga. Pero si quieres sentirte mejor, si quieres tener paz interna, si quieres dejar de estar resentida en tu mente, de sufrir de temores y esas cosas, necesitas entrarle al programa y progresar en tu vida. Pero si la persona es como el común denominador, que son solamente espectadores y no hacedores, pues entonces lo siento, ¿verdad? No podemos hacer nada por los espectadores, sino por aquellos que se interesan por progresar, ¿verdad? Cada día. Es un día a la vez nomás. Lili, No buscamos por la favor, perfección. buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Voy a hacerle una pregunta, ya con mis palabras de mi entendimiento a lo que le escuché. Habló acerca del resentimiento, de dos tipos de resentimiento, el positivo y el negativo. Yo solo conozco el negativo. ¿Y cómo se puede tener un resentimiento positivo? Gracias por la respuesta. gracias a usted. Es muy interesante, ¿no? Porque cuando sanamos del resentimiento negativo, que en él hay odio, venganza, culpa, miedo, vergüenza, en eso, en ese resentimiento negativo, hay estos sentimientos, pero cuando sanamos de esto, empiezan a salir resentimientos positivos. Como, por ejemplo, cuando tú eras niña, ¿de qué te acuerdas de algo que te gustaba? Quizás un helado, quizás ir a pasear con alguien, o los días de playa, o los de vacaciones, o la maestra que te dio un obsequio, o bien había una persona que te quería, que tú sentías que te quería, que te abrazaba y que te decía cuánto te ama.
Por eso el cuarto paso no solamente son cosas negativas, hay que ver defectos y virtudes en el cuarto paso. No solamente es un análisis de defectos de carácter, es es un inventario moral, el arte de amar, el arte de hacer el bien, la moralidad, es el arte de amar. Entonces, si hago un inventario moral, es un inventario acerca de cómo yo he amado. Y he amado correctamente, pues ahí va a salir las formas en que amé correctamente y la forma en que amé incorrectamente. O sea, defecto y virtud. Consecuencias del quebrantamiento a una regla espiritual. Defectos y virtudes. Las virtudes son consecuencias a la obediencia y las virtudes y los defectos son consecuencias a la desobediencia, a principios espirituales. Espero no confundirte, ¿sí? Pero el resentimiento, vivimos del resentimiento positivo porque hay quienes guardan álbumes y luego ven los álbumes y dicen, mira, aquí estábamos allá, ¿te acuerdas? Pasamos esto y lo otro. Ah, sí, ¿te acuerdas que estaba aquel hombre que se rompió el pie ahí, en ese lugar, etcétera? ¿Te acuerdas de aquello, lo otro? Ese es un resentimiento positivo. ¿Por qué? Porque te hace recordar aventuras, situaciones agradables que viviste. Ese es un resentimiento positivo y es bueno, ¿verdad? Es bueno. El problema es cuando quieres atraparlo y vivirlo de nuevo, ¿no? No, el pasado ya pasó y nunca vamos a amar igual. Siempre vamos a amar diferentes. Yo no puedo amar como cuando tenía 8 años. No puedo amar igual. ¿Por qué? Porque he tenido una serie de evidencias y una madurez y una inmadurez. Como dice Grover, la enfermedad y la salud caminan juntas, ¿sí? Pero le estamos dando más poder a la salud que a la enfermedad con el trabajo que hacemos. Entonces, tenemos que aprender a resentirnos positivamente, a recordar las cosas buenas, no solamente las cosas negativas. Gracias. Muchísimas gracias. Muy claro. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos alimentamos de eso, nos retroalimentamos del pasado, de las cosas buenas que vivimos, porque no todo fue malo. Lili, Laura, que están con la mano levantada. Adelante, Lili. Gracias, gracias, gracias. Bueno, soy Lili y tengo una pregunta. De hecho, la había escrito en el chat hace rato. La pregunta creo que ya fue respondida porque hablaba acerca del espectador. Me imagino que se refiere a esa persona que no tiene problemas. Bueno, según él, su vida fue perfecta, no tiene traumas de la infancia, todo lo hace bien. Bueno, yo estoy casada con uno así. Y yo soy la loca, ¿no? La neurótica, por eso estoy aquí. Yo soy la que tiene traumas, heridas de la infancia. Él no necesita psicólogo y dice que el programa, pues, realmente es nuevo, pero que, pues, para eso están las religiones. Y yo me preguntaba, y por eso lo ponía en el chat, ¿verdaderamente hay esos seres que no les duele el alma, no tienen problemas, no necesitan ningún tipo de ayuda y todo lo hacen bien? Creo que ya lo respondió con esta idea de los espectadores, ¿verdad? Yo lo identifico un poco como narcisistas, perfectos, y todos los demás son imperfectos. No sé si me expliqué, o no sé si existan ese tipo de personas que verdaderamente mm, están bien, y, y, y los otros, yo me considero de los otros, somos los que necesitamos ayuda. Espero haberme explicado, gracias. Gracias, Vivi. Claro que sí. La perfección es un mito.
El perfeccionismo es un mito, es una mentira que muchos de nosotros nos vendimos. ¿Sí? El querer ser perfecto es imposible. Todo ser humano es imperfecto. Sin embargo, como tú bien lo mencionabas, el narcisista tiene una condición mental donde él, dentro de su mundo, aparentemente es perfecto. Tratan de ser cuerdo en todos los sentidos, pero no lo es. A quien más daña es a quien está cerca de él, porque le acusa de las cosas que él no quiere aceptar en él. Él tiene temor de que reconozcan quién es realmente y por eso usa una máscara de poder. Y regularmente cuando ellos se empoderan más cuando tienen un poder económico y tienen una forma de trabajar para enamorar a la persona en público y para lastimarla en lo privado. Es como atraparla entre sus redes y después destrozar todo su interior para que esté sujeta a él, para convertirla en su esclava. Y ese dolor emocional que infringen estos narcisistas o la mujer narcisista, si nosotros no tenemos defensas emocionales, vamos a ser víctimas de ellos y seguiremos viviendo una vida tóxica con esas personas, porque internamente nos tiene dominados. Pero la verdad, las personas que se sienten inferiores se visten como superiores. Las personas que en su interior son cobardes y tienen que usar diversas máscaras para aludir que ellos son perfectos. Claro que sí hay esa patología. Es una patología, es una enfermedad mental, es un tipo de, neurosis, ¿verdad? Esa manera de ser. Como son muy altivos, muy soberbios y pedantes, es difícil quebrantarlos para ayudarlos. Es difícil, pero bueno, algunas veces la vida se encarga de darles un revolcón y pueden empezar a cambiar, pero regularmente esa patología, como es muy fuerte y a veces crónica, pues como dice un dicho por ahí, genio y figura hasta la sepultura. Padrino, no sé Gracias, si Laura quiere Lili. hablar. Laura, ¿Mande? ¿quieres hablar? Laura. Sí, sí, nuevamente, gracias por darme la oportunidad. Padrino, estoy entendiendo y no soy nuevo en esta, pero si no ha habido en mi caso un buen primer paso, no ha habido nada más que resistencia, rebeldía, miedo, enfermedad emocional. Eh, Mi pregunta sería esta para usted. ¿Usted hace algún trabajo, un taller, no sé, padrino, donde usted, empezando desde el primer paso, yo estoy interesada, porque la estoy pasando muy mal emocionalmente y espiritualmente? Gracias. Yo soy Bueno, alcohólica. Yo permítame, ya se me olvidó, neurótica, pero yo bebí y fumé, padrino. Ya no lo hago, no estoy activa en eso, pero ok, la estoy pasando emocionalmente muy, muy mal. Ya tengo 60 años y no la puedo ver. Gracias. está bien. Bueno, yo hice un taller, separé los pasos de recuperación, cada uno de los pasos los puse en forma de párrafos y con preguntas para razonar el paso, para poder razonar el paso.
porque solamente leerlo pues no nos va a ayudar. Necesitamos razonarlo para llegar a comprender qué es lo que me quiere decir el paso y qué trabajo tengo que hacer con el paso, ¿verdad? Así es. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues no sé dónde te pudiera enviar el primer paso para que lo leas y lo analices, lo estudies, respondas a las preguntas y si tienes dudas, me digas. Sí. Estoy por Padrino, sí, retomar, dígame. estoy Dígame, por perdón. retomar el taller, ¿verdad? El taller de los pasos. Estoy por retomarlo porque es importantísimo eso, para mí como para todos, para mí como un reforzamiento, para otros como una iniciación, ¿verdad? Pero estoy por hacerlo, ese taller de los pasos. Y es precisamente lo saqué del original de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Mm, y de ahí pues uno puede trabajar con muchas cosas. Pero bueno, es en ese asunto. Mm, si Yo quieres puedo tomar, dejar mi número. O a ver, deme su número, padrino, mejor, por favor. toma mi número, te lo digo, yo estoy en México, es 52 612 ¿Sí? 151 14 69. Se lo puedo repetir para saber si lo anoté bien. ¿Correcto? Yo vivo acá en Estados Unidos. Ok, Es 52 612 151 14 69. correcto, es correcto. Ok, ok. Entonces yo lo contacto por WhatsApp o le hablo por teléfono, padrino. Pues ahí me contacto por WhatsApp, me dejo un mensaje Ok, y yo le respondo. ok. Muchas gracias, compañeras. También gracias, padrino, por el tiempo. Gracias. Bueno, vamos a seguir con las preguntas y respuestas, compañeritos. Aide se le está acabando su batería, entonces me pidió el apoyo. Gracias, Aide, por el servicio y por hacer la unidad. Y bueno, seguimos con la compañía. Bueno, antes de darle la palabra a Jos, yo quisiera